Justicia en Democracia. Un espacio de información, orientación y asesoría jurídica. Justicia en Democracia. Un espacio de información, orientación y asesoría jurídica para garantizar sus derechos. Abogados, juristas, expertos darán respuesta a sus dudas legales. Justicia en Democracia, buscando una sociedad justa. Justicia en Democracia con Verónica Rosero y el acompañamiento del Colegio de Abogados de Pichincha. Por Democracia y Democracia TV. Bienvenidos. Señoras y señores, tengan todos ustedes buen día, bienvenidos. Estamos iniciando nuevamente Justicia y Democracia. Como ustedes saben, el Colegio de Abogados de Pichincha nos asesora en estos temas que procuramos sean de su interés, pero fundamentalmente de su tranquilidad. El conocer, el estar informados frente a cualquier proceso que se dé, siempre será una gran alternativa. Gracias por acompañarnos. Además, y el día de hoy contamos con la presencia de la doctora Beatriz Cadena. Ella es abogada experta en el tema que le vamos a plantear, despidos masivos y demandas colectivas. Además, el día de hoy contaremos también con la presencia del doctor Freddy Coello. Él es psicólogo y con él vamos a entender un poco cuál es el proceso que podemos atravesar de manera personal y familiar frente a la posibilidad de perder su fuente de trabajo. Muchísimas gracias a nuestros invitados, bienvenidos por acompañarnos en la jornada de hoy. A ustedes, además, anticiparles que como siempre nuestras líneas telefónicas estarán a su disposición. Doctora, empezando a explicar a nuestra audiencia fundamentalmente los conceptos que deberíamos manejar. ¿Qué es un despido? En principio habíamos topado en un programa anterior lo que significa precisamente aquello de concluir con la relación laboral, pero cuando hablamos de un despido masivo, ¿es un término, es una estructura que está incluida en nuestros códigos? Bienvenida, doctora. Ya. Gracias, buenos días. En esta oportunidad vamos a tratar de un asunto que afecta a la sociedad, especialmente lo que atañe a la estabilidad laboral. Hablamos acerca de los despidos, del despido intempestivo, que en un concepto significa que es la terminación abrupta de una relación de trabajo, un hecho inesperado proveniente de circunstancias y por voluntad del empleador básicamente. Y desde luego conlleva a que el trabajador tenga que demandar en reclamo de sus derechos, básicamente porque en nuestro país, en nuestra Constitución, tenemos esta cuestión de protección al trabajador, considerando que el trabajo es un derecho humano universal, asociado a que el trabajo está vinculado a la vida. Consecuentemente, el trabajador, la persona que se siente lesionada en sus derechos, puede acudir con sus reclamos ante las autoridades de trabajo para reclamar y que le resulte la indemnización que corresponde de acuerdo al tiempo trabajado y a las labores desempeñadas. Y cuando estructuramos el término, esta posibilidad de que se entienda como un despido masivo, ¿es una figura que se contempla? No, cuando se refiere a esta cuestión de despidos masivos, básicamente es a una situación eventual de que por el cierre de una fábrica, por el cierre de una infraestructura, las personas se quedan sin su medio de vida, sin su medio de producción y consecuentemente tienen que acudir en defensa de sus derechos y reclamar ante las autoridades que prevén las leyes y normas de la República. Quizás en la coyuntura actual es cuando, al menos en la última etapa, en estos últimos años, hemos podido observar que la crisis económica, ahora además señalada también desde las autoridades gubernamentales con un decrecimiento precisamente en el Producto Interno Bruto, posiblemente esta alusión a lo que ocurre en la macroeconomía ha descendido también a los negocios, fábricas, a los emprendimientos pequeños, no se diga a las empresas grandes, en donde hemos podido observar que varios de los trabajadores tuvieron que separarse de la empresa, tuvieron que ser despedidos precisamente. Una coyuntura que quizás es lo que brinda la oportunidad de hablar de este tema. Si nosotros hablamos de despidos colectivos, de despidos masivos, ¿hay alusión a algún número en específico o es simplemente que dentro de una empresa con un número determinado de trabajadores, un grupo de ellos tienen que ser separados? Como yo les relataba, no se refiere a un número determinado de trabajadores. Por ejemplo, si nos remitimos, si cierra una
una pequeña empresa puede ser 5 trabajadores. El hecho de que 5 personas estén ya sin su medio ni sustento de vida significaría una cosa muy grave, porque cada quien tiene su familia. Y así sucesivamente va según la escala de la injerencia en el aparato productivo. Como observamos, la cuestión de crisis económica es a nivel mundial y nuestro país no podía escapar a esta realidad, de tal naturaleza que, como les decíamos, contamos con una constitución de sentido protectivo hacia el trabajador. Hacia el trabajador. Además, nuestro país es signatario de tratados y convenios internacionales que abonan en favor de precautelar los derechos del trabajador. Y también se ha preocupado la legislatura de prever estas situaciones. Como vemos recientemente, la última situación es precaver la rebaja de los horarios de trabajo para que las personas puedan seguir sosteniendo. Como una medida paliativa, precisamente, una medida paliativa para no en este despido. Pero lo que ocurre es que lastimosamente debemos reconocer que, y yo diría que en la generalidad, no sé, pero al menos en un altísimo porcentaje de casos de los empleadores, ninguna empresa quiere despedir a sus trabajadores porque implicará menor producción, ninguna empresa quiere entrar en un proceso de cierre o quiebra porque definitivamente es perder un patrimonio que allí estaba asignado. Pero cuando las eventualidades se vienen, ¿hay algún tipo de distinción respecto de lo que ocurre si una empresa quiebra, por ejemplo, si una empresa pierde totalmente su capacidad de producción frente a otras circunstancias en donde la empresa opta simplemente por despedir a los trabajadores para menguar un poco esta crisis? Es decir, entre la quiebra y el cierre total de una empresa y una empresa que continuará trabajando, ¿hay alguna diferencia en el manejo del trabajador despedido? Sí, básicamente porque en el evento de que una empresa tienda a recuperarse, está en aptitud de volver a contratar a los trabajadores. Y en el otro caso, en el que la empresa definitivamente ya no tenga aptitud para redimirse, sus trabajadores ya estarían totalmente desvinculados. ¿Y cómo se maneja ahí? En este sentido, básicamente los trabajadores deben acudir con su reclamo inicialmente ante la Inspectoría de Trabajo. En la Inspectoría de Trabajo les notifican a los empleadores para que determinen si es que cumplieron con las obligaciones patronales. ¿Qué son cuáles? Básicamente, el pago cumplido de las remuneraciones, el pago de aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Que posiblemente estarían en riesgo en una empresa que ha pasado una crisis difícil, y estamos observándolo ahora mismo. Muchas empresas que no han logrado cubrir todo lo que implica, por ejemplo, la aportación a la seguridad social. Exactamente. Entonces, si vemos, por ejemplo, en ese tipo de cuestiones, lo que atañe a los derechos de seguridad social son imprescriptibles e inalienables. O sea, no importa el tiempo que transcurra, ese crédito está latente hasta que el empleador honre ese compromiso. En lo que respecta a las obligaciones de pago de las remuneraciones, estas tienen, de acuerdo al Código de Trabajo, si es que no son solventadas con oportunidad, se les grava con una triple de recargo para el empleador, ¿no? ¿Qué significa? Que la remuneración más 3 veces más, que sería como una especie de multa de impuesto, como castigo por no haber cumplido con oportunidad los pagos de remuneraciones a sus empleados. Entonces, eso ve el Código de Trabajo. Y como le decía, cuando el inspector de trabajo llega a su conocimiento una de estas situaciones, tiene que poner en conocimiento del empleador para que él justifique la cuestión de morosidad o de incumplimiento. ¿Cuáles podrían ser los argumentos que vayan a justificar precisamente la posibilidad de no haber cancelado? Entendemos que es una situación económica, pero ¿podría ser un argumento de carácter legal? No. Básicamente, imaginemos, no puede usted ir con argumentos legales cuando los requerimientos del trabajador, después de haber desempeñado su tarea, es básicamente la contraprestación, esto es la remuneración por el trabajo desempeñado. Entonces, no caben argumentos legales, sino hechos concretos. El pago de las remuneraciones y derechos laborales. ¿Y ahí se podría llegar a acuerdos? Desde luego. Consideremos que la propia Constitución establece
que pueden haber acuerdos siempre y cuando estos no entrañen un menoscabo de los derechos del trabajador. Más allá de que el trabajador pueda aceptar, y de estas cosas vamos a continuar hablando en breve, pero dado que usted lo topa, es decir, en un acuerdo en donde la empresa, posiblemente los haberes de esta empresa se han disminuido tanto en función de poder ser activos que signifiquen dinero para pagar a los trabajadores. ¿Se pueden llegar a acuerdos que lesionen este derecho de los trabajadores, su total remuneración o una cuestión así? No, de manera alguna. Por eso traigo a memoria que tanto los tratados internacionales de derechos humanos y que cautelan los derechos del trabajador básicamente, los convenios signados con la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y la propia Constitución nuestra, la vigente, dice que los derechos del trabajador sean inalienables, intransigibles, no pueden ser menoscabados bajo ninguna naturaleza. Con lo que usted me dice, lo que podría dar el trabajador incluso es hasta facilidades de pago, pero con los intereses de ley hasta que cubran las obligaciones patronales. Pero no puede decir mediar un acuerdo entre partes. La transacción nunca puede menoscabar ni deslegitimar los derechos del trabajador. Me explico, si le está debiendo las remuneraciones, está compelido a honrarlas. El empleador no puede decir, qué sé yo, si tiene derecho a la remuneración básica unificada le voy a pagar un poco menos, pero para pagarle de alguna manera no. Es un pago total porque ese es el trabajo que el individuo realizó. Y eso es lo que normalmente debería ocurrir y lo que la ley además exige y demanda, pero ¿qué pasa con ciertos acuerdos que pudieron haberse dado entre trabajador y empleado? Ese tipo de acuerdos no son válidos, no tienen validez. Usted sabe que cuando se va contra una norma expresa y más aún si lesiona derechos ajenos, ese convenio carece de validez. Actas de finiquito que no estén debidamente pormenorizadas, que entrañen en renuncia de derechos, pueden ser fácilmente impugnadas ante los jueces de trabajo y desde luego, y por supuesto que deben procederse a calcular nuevamente las falencias en que hubiera incurrido el empleador, pero eso no puede renunciar con los intereses de acuerdo a las tasas que fija el Banco Central mensualmente, sí. Entonces, cuando usted me decía, por ejemplo, despidos masivos y demandas colectivas, básicamente es porque como una previsión, dijéramos, positiva del Código Orgánico General de Procesos que está en vigencia, como una cuestión positiva y de aporte, es que observamos que todos los trabajadores pueden plantear una demanda laboral. Los mismos trabajadores de una empresa, porque hay identidad de personas y de acciones y de hechos concretos. Vamos a hablar de la demanda precisamente en contados instantes. Yo tengo que hacer una primera pausa. Vamos a regresar en breve porque habrá que entender también no solamente este aspecto legal que nos importa muchísimo en Justicia y en Democracia, sino adicionalmente también el factor emocional, el factor humano que puede venir de la mano de un proceso pues, obviamente perder el trabajo, un despido que a usted lo puede llevar a una situación de indefensión. Recuerde además que nuestros teléfonos están como siempre a su disposición. Háganos saber sus comentarios en el 250-3014, comuníquese con nosotros. Nuestras redes sociales a su disposición también, Democracia S y Democracia TV S. Volvemos en breve. El derecho a la justicia es para todos, sin violencia. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas, decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente, democracia, la radio de la gente, democráticamente, la radio de la gente, democracia, la radio de la gente, democracia.
Distrito Metropolitano de Quito. Cadena Democracia, la radio de la gente. Donde hay poca justicia, es un peligro tener razón. Francisco de Quevedo. Gracias por permanecer junto a nosotros. Continuamos en Justicia y en Democracia, hablando de lo que implican los despidos masivos y esta posibilidad, además, de las demandas colectivas. Si bien explicábamos con la doctora Cadena lo que legalmente se debe aceptar como un despido masivo o lo que la ley determina que podría ocurrir, esta circunstancia laboral que se puede presentar, va de la mano también de un factor emocional, personal y yo diría que hasta familiar. Decía, no sé si proceso de indefensión en el que se pueda sentir un ciudadano. El doctor Freddy Coello nos acompaña ahora mismo y con él vamos a abordar, él es psicólogo organizacional, a ver cómo se debería calificar una instancia emocional tan fuerte en la que se puede ver enfrentado un ser humano cuando ha perdido esta posibilidad quizás de mantener su familia, de obviamente continuar en este proceso aspiracional que tenemos todos de seguir superándonos, es decir, la pérdida del trabajo. En primera instancia, ¿cuál es la reacción que usted ha observado en los trabajadores? Doctor, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. El despido es una situación que se compara con un duelo. Todo duelo implica una pérdida, pérdida de un familiar, pérdida de una relación amorosa y en este caso la pérdida del trabajo. Al ser una situación de duelo se siguen unas etapas de lo que se conoce como el ciclo de Kübler-Ross. El ciclo de Kübler-Ross son unas etapas que se siguen el duelo. Entonces, la primera etapa que se atraviesa es la negación. El colaborador, el ex empleado, va a tratar de alguna manera de desviar su propia atención sobre esa situación, va a tratar de pensar de que no es a él el que le está afectando y va a tardar un tiempo en asimilar que eso efectivamente sucede. Después viene una etapa de ira, suelen llegar situaciones en las que la persona tiene un enojo contra el empleador, contra los compañeros de trabajo, puede acusar a la sociedad en general, a la economía. Bueno, serán situaciones de ira porque ya está pasando, ya está consciente de que él es el que está siendo despedido. ¿Hay tiempos para cada una de estas etapas? Bueno, los tiempos van a depender de las personas. Hay personas que el tiempo de la negación será cuestión de horas, otras personas serán días, semanas, todo depende de la persona. Depende de circunstancias como la edad, el nivel de formación que haya tenido, incluso el apoyo familiar que tenga. Usted topa un factor que es muy importante que no quiero dejarlo de lado, y es que ahora mismo observamos una dinámica distinta en lo que significa la contratación. Una persona que pase los 40, 45 años posiblemente tiene muchas más dificultades de conseguir un trabajo y por lo tanto perderlo puede tener una incidencia mayor. Sí, efectivamente. La situación del despido tendrá consecuencias psicológicas en las personas también dependiendo de la edad. Además de la edad, también la formación. Aquí hay un criterio que se llama la empleabilidad. Serán la psicología de las personas que tienen un índice de empleabilidad más alto será esta situación más llevadera. ¿Qué quiere decir empleabilidad? Es la probabilidad que tiene la persona de volver a encontrar un trabajo. Entonces, las personas que tienen un alto índice de empleabilidad, bueno, podrán enfrentar esta situación de una manera momentánea, pero al saber que pueden conseguir un trabajo de manera más rápida, pues superarán. No así las personas que tienen un índice de empleabilidad bajo, serán personas que se estresen por más tiempo y tendrán consecuencias más graves. Entre la empleabilidad están cuestiones como la formación académica, la experiencia laboral, los conocimientos y competencias laborales que se han adquirido. Entonces eso va a variar. En cuestión de la edad, las personas adultas, cuando enfrentan esta situación, algunas las podrán asumir como vacaciones temporales, otras una oportunidad para ampliar sus horizontes profesionales. Pero en el otro lado tenemos personas que ya tienen una familia que dependen de ellos, personas tal vez con discapacidad o con una enfermedad catastrófica. Para estas personas es mucho más crítico enfrentar esta situación del despido. Para los jóvenes tendrán reacciones de irritabilidad porque tendrán que depender otra vez de sus padres si es que viven con ellos y eso afecta también esa noción de querer ser independientes. Entonces los jóvenes, como enfrentan esta situación es pues se quedan en la casa, buscan otras distracciones como hacer ejercicio, los videojuegos, las redes sociales. Todo esto va a variar también mucho de los factores
que rodean a la persona que está a punto de ser o ya fue desvinculada. Usted hablaba de etapas y nos quedábamos en el tema de la irritabilidad o de la ira. Y pasado de esta etapa, ¿se puede encontrar aspectos positivos ya como una reacción natural o siempre irá en negativo? Siguiendo este modelo del duelo de Kübler-Ross, sigue una etapa que es ya la negociación. Entonces la persona, comienza a formarse ideas de que probablemente pueda restablecer otra vez el vínculo con el empleador o puede negociar, tener ideas de qué puedo hacer para que en futuras ocasiones me vuelvan a contratar y dejar siempre ese puente con la organización. Eso podría pasar en la fase de la negociación. Luego de la negociación ya vendría la aceptación, o sea, la persona ya acepta, ya está segura de que definitivamente ya no va a pertenecer a la organización. Pero hay un paso también que hay entre estos dos, que es la depresión. Entonces, cuando son muy nefastas las circunstancias del despido, la persona va a aislarse de su medio, va a enfrentar situaciones de tristeza, incluso eso se va a manifestar con su entorno. Cuando ya se llega a la aceptación, ahí cuando la persona puede reelaborar sus juicios sobre su autoconcepto y poder encontrar o abrir una nueva expectativa. Que posiblemente podrá estar ligada también a temas de emprendimiento o a temas de simplemente buscar y buscar hasta conseguir un nuevo trabajo, dependiendo, bien decía usted, de sus capacidades. Pero hay algo que sí nos preocupa y es mucho este aspecto de la depresión, y ahora que hablamos con el psicólogo y obviamente dentro de su experiencia organizacional, el doctor Coelho, una de las cosas que vale la pena señalar es que estos niveles de depresión, según se reflejan en las estadísticas, resultan ser ahora mismo, no solo en el Ecuador, sino a nivel internacional, muy, muy altos. Cuando hay un despido de esa naturaleza, uno familiarmente podría aportar en algo en ese estadio, porque quizás podríamos hasta colaborar en un emprendimiento, ayudar a buscar un trabajo, pero este nivel de depresión, que resulta ser también muy personal, ¿puede tener la colaboración familiar, la colaboración de los amigos, del entorno? Efectivamente, entre las circunstancias que pueden atenuar este impacto psicológico está contar con una red de apoyo social. Entonces, en el entorno social se incluyen familiares, amigos y compañeros. Hay que recalcar que cuando se cuenta con este apoyo social, la situación del estrés, la situación de una depresión se la puede llevar de una mejor manera. Los familiares tienen ese factor de dar ese soporte emocional a la persona que está atravesando esta circunstancia. Está la esposa, los hijos, hermanos, primos. Entonces, el apoyo que ellos le den va a determinar que esta persona pueda superar esta etapa. Aquí se topa, dentro de la psicología social, hay un constructo que se llama el autoconcepto. Entonces, el autoconcepto es el conjunto de creencias que tiene la persona sobre sus propias características. Pero este autoconcepto también tiene relación con la opinión de los otros, con el interés que muestran las otras personas en mi propio desempeño laboral, o si ya no estoy en un trabajo, en qué es lo que voy a hacer después. Entonces, ¿Y esta autovaloración posiblemente se negativice en el momento del despido? Es decir, uno entenderá y posiblemente en una primera instancia posiblemente valore el trabajo y el desempeño que venía cumpliendo, pero llegará un momento en la reflexión en que diga, quizás me lo merecía. Eso es parte de las elaboraciones, de los juicios de valor que hacen las personas ante las situaciones. Esto es algo normal. Tratamos siempre de dar una justificación, una razón a lo que nos ocurre en nuestra vida. Ya sea para poder salvar nuestra autoestima o ya sea de una manera para dar un sentido a nuestra vida. Aquí al respecto vale decir que una de las fuentes del autoconcepto es la autopercepción. Entonces la autopercepción es una comparación entre el yo real y el yo ideal. Entonces el yo real es todo lo que actualmente sucede, lo que es para el sujeto, y el yo ideal es las expectativas que se quieren cumplir. Entonces ahí la comparación entre el yo real, no tengo trabajo, y el yo ideal, debería tener un trabajo con un ingreso para sostenerme a mí mismo y a mi familia. Entonces cuando hay un desfase en esa comparación, ahí es donde hay una situación muy estresante, y si el individuo comienza a reelaborar juicios de valor para sobrellevar eso, hacer racionalizaciones, eso tenderá a igualarse ese nivel. En una sociedad tan competitiva como la que vivimos, en la que se le da un peso tan nuclear al éxito en el trabajo, a la jerarquía que se ocupa en una organización, al nivel de ingresos, perder el trabajo afecta de una manera considerable o tiene un impacto en el autoconocimiento, en la autoestima y también
en autopercepción. Doctor, y vale la pena ahí hacer una digresión cuando hablamos nosotros de jóvenes y adultos, porque, y le pregunto, quizás observamos en los jóvenes la posibilidad de que, no encontrando rápidamente trabajo después de haber sufrido de un despido, empieza uno como a polarizar esta circunstancia, ¿no es cierto? Yo tan estudiado, tan preparado, con tanto tiempo de académico posiblemente a mi haber, no consigo trabajo, y otras personas que no tienen todo este potencial lo tienen. Y desde la otra orilla igual, ¿no es cierto? La experiencia posiblemente que no va acompañada de lo académico, pero sí de lo laboral, podría en cambio ser lo que valora la persona adulta en función de jóvenes inexpertos que están allí. Esta polarización hace que el ciudadano, ya en el ámbito emocional y psicológico, pueda deprimir aún más su circunstancia. Y la pregunta segunda, ¿jóvenes y adultos podemos deprimirnos por igual? Lógicamente, el nivel de depresión puede llegar a cualquier persona en este tipo de situación. Ahora, la manera en la que se va a manifestar podrá cambiar de acuerdo a las otras circunstancias que se mencionaron previamente. Respecto a la comparación que se hacen con otras personas, es un mecanismo natural que todos los seres humanos tenemos. Y diversos estudios en la psicología social apuntan que la comparación con los otros es una manera de preservar la autoestima. ¿Por qué? En lo que usted decía, hay veces que la comparación con otros ayudan a preservar la autoestima más que a disminuirla. ¿En qué casos? Por ejemplo, si se desea que la autoestima se mantenga en un cierto nivel, la persona podrá compararse con alguien que está en una situación más crítica. Por poner un ejemplo, una persona que obtiene una calificación en el colegio, dirá, para mantener su autoestima, se comparará con alguien que perdió el año. Entonces dice, no, pues ellos están peor. En este caso, alguien que pierde un empleo, pero bueno, tiene por lo menos un título profesional, y se compara con alguien que perdió el empleo, ¿por qué? Por un accidente de trabajo, o quedó con una discapacidad, entonces serán, bueno, él está peor. Entonces estas comparaciones también se dan para preservar nuestra autoestima. Lo que ocurre es que en sociedades polarizadas a veces esa polarización enfrenta, y cuando hay enfrentamientos difícilmente obtenemos ganadores. Aquí lo que deberíamos es más bien encontrar caminos que nos permitan precisamente conjugar esto, ¿no?, entre la praxis y lo académico, y ojalá fuera así. Pero una persona adulta, y me refiero, lastimosamente, habrá que reconocerlo, doctora, una persona adulta, que no estamos hablando de un adulto mayor, sino de una persona, decía yo, de 45, 50 años, para quien se le complica muchísimo la posibilidad de obtener un empleo. Y es ahí cuando estas condiciones y estas características pueden tener un peso más importante, un peso significativo, en función precisamente de esta desvalorización que hablábamos. ¿Cómo deberíamos entonces, de manera personal, nosotros mismos, no sé si alimentar o buscar esta valoración que impida que caigamos en depresión? Exactamente. Ahora, la percepción de una situación por la que atraviesan las personas es propia de cada quien. Ahora, pero si hablamos de una valoración del propio yo en cuanto a las competencias laborales, esto también tiene que estar acompañado de una apreciación realista de la situación, porque a veces forjarse tal vez ilusiones o forjarse modelos con expectativas tan orientadas a la perfección, eso, bueno, al no alcanzar estos ideales puede agravar la situación. Entonces, tener una apreciación realista de la situación ayuda, pues, al no caer en esta frustración, al no tener esta brecha entre lo ideal y lo que realmente sucede. Usted ha tenido mucha experiencia en el ámbito de lo organizacional y posiblemente también en contacto con personas que han perdido trabajo. ¿Cuál es el primer comentario que llegan y le hacen buscando esta ayuda? Claro. Lo más común es que a los que realizamos trabajos de selección de personal, sobre todo de firmas que somos contratados para que seleccionemos personal, hay personas que envían su hoja de vida sin importarles a qué trabajo estén ocupando o estén aplicando. O sea, cualquier cosa con tal de tener un ingreso. Exacto. El comentario más común es, yo quiero necesito un trabajo de lo que sea. Quiero que me den la oportunidad para demostrar lo que sé. Estoy sin trabajo, necesito mantener a mi familia. ¿Y es un error o un acierto, doctor? En realidad, según la psicología organizacional y según las apreciaciones que tienen los analistas de selección, este tipo de juicios perjudican más que ayudan al mismo trabajador.
Porque tomando en cuenta que nuestra sociedad está inmersa en una competitividad donde se requieren desarrollar cada vez competencias, habilidades más específicas, las personas tienen que empezar o deben tener un perfil o tener una afinidad para lo que saben realizar, para lo que pueden trabajar. Entonces, la persona que aplica este tipo de trabajos con este tipo de juicios generalmente está proyectando una imagen de baja autoestima, de desconfianza en uno mismo. Lo que más bien hay que hacer es tratar de labrar una trayectoria profesional y orientar pues hacia qué tipo de trabajo, hacia qué tipo de industrias, qué tipo de formación es la que puede contribuir a que el trabajador se defina, a que la persona defina su trayectoria. Pero eso puede tomar tiempo. Bueno, toma tiempo, pero es algo que se lo puede realizar en cualquier etapa de la vida. Y eso es lo que además permitiría una valoración real de nuestras capacidades que a la postre nos permitirá garantizar un trabajo. Evidentemente. Claro, porque quizás esa es otra de las preocupaciones que tenemos, es que vamos a conseguir un trabajo en donde nuestras capacidades o podrían estar exacerbadas en este momento o disminuidas también, y no necesariamente somos competentes para una determinada circunstancia. Lo grave, doctor, es que cuando estamos en este proceso, y yo por eso decía de indefensión quizás, porque así es como se puede sentir una persona, ¿no es cierto? Tengo tantas responsabilidades y no tengo cómo asumir aquello. Entra la posibilidad de acudir hacia el emprendimiento como una alternativa de solución mientras establecemos, o simplemente como una alternativa viable. Ante esto, lo que la persona puede hacer después de un despido, se recomienda que el individuo se tome un tiempo para reflexionar sobre cómo continuar su trayectoria laboral, hacia qué tipo de trabajo se orientará, qué tipo de destrezas las puede desarrollar. Y ahí aparecería la posibilidad del emprendimiento o aparece la posibilidad de trabajar en relación de dependencia nuevamente. Las dos son decisiones que tienen que ser meditadas a nivel personal, y también es bueno que se difundan con la familia. Porque el emprendimiento también lleva tiempo, es una actividad que resulta también compleja y también requiere de decisiones acertadas. Pero estamos viendo, por ejemplo, y este caso que quizás ahora más que antes en nuestra sociedad es visible, personas que al haber perdido su relación de dependencia en un cargo de función pública, por ejemplo, o en las mismas empresas de carácter privado, y de pronto me pongo a vender, qué sé yo, empanadas en la casa para poder tener un ingreso extra, positivo, negativo, ¿cuál es la valoración que deberíamos hacer de ella? ¿Cuánto tiempo deberíamos quedarnos en esta instancia? O mientras hacemos de un emprendimiento momentáneo, continuar en la búsqueda de trabajo. ¿Cuál es la recomendación del experto? Aquí es importante que la persona analice cómo es su trayectoria profesional y si este tipo de emprendimientos contribuye a que se continúe esa trayectoria profesional. Hay personas que tienen una capacidad de emprendimiento, tienen mucha habilidad para las ventas. Entonces, este tipo de emprendimientos que no están muy relacionados en realidad con sus puestos habituales pueden ayudarlo a tener una estabilidad emocional. Ahora, si comparamos a personas que han desempeñado cargos de alta jerarquía o personas que están acostumbradas a tener un impacto más al nivel estratégico de la organización, este tipo de emprendimientos sí pueden menoscabar su autoimagen y la expectativa que tienen acerca de su trayectoria. Entonces, respecto al emprendimiento, sí es importante que las personas busquen una afinidad con algo que les despierta mucho interés. De ideal. Aquellos que no pueden tener un emprendimiento de acuerdo a sus necesidades constantemente estarán invadidos por situaciones, por momentos de mucha aflicción y de inestabilidad. ¿Es soportable perder el trabajo de lo que veníamos hablando precisamente con la doctora Cadena en una empresa, qué sé yo, de 100 personas, de donde tuvieron que despedir a 20 personas? ¿Es soportable manejar este rango? Soy uno de los 20, a ser el único al que fue despedido, y es lo que nos consultan, que quizás cuando caen en depresiones precisamente cuando no encuentran en su entorno un símil o el por qué a mí. Más que ser una situación de despido individual o colectiva, lo que importa es cómo se llevó este procedimiento. Aquí hay un constructo que se
conoce como justicia organizacional. Entonces, al tener una percepción de injusticia en el procedimiento, pues existirán más niveles de estrés, de ira y de una irritabilidad contra el empleador. Ahora, ¿qué es lo que debería hacer el empleador para atenuar de alguna manera esta situación del despido? Entonces, no está tanto si es individual o es colectivo, sino es cómo se lleva a cabo este procedimiento. Entonces, debe ser una decisión que tiene que tener un enfoque actuarial. Entonces, al hablar de un enfoque actuarial, se tiene que tener en consideración los datos objetivos y tener una diversidad de criterios para tomar esa decisión. Entonces, los criterios deben ser más objetivos posibles. Por ejemplo, este tipo de decisión es diferente a una decisión intuitiva. Entonces, va a desvincular a una persona... No porque me cae mal. Exactamente, sino con diversos criterios objetivos. Se puede tomar en cuenta el tiempo que se lleva en la organización, la formación profesional, las competencias, conocimientos, destrezas o habilidades que se han adquirido en la organización y qué es lo que la persona puede hacer dentro de esta organización en los meses que siguen. Entonces, también es importante las calificaciones de niveles del desempeño, también pueden entrar en este análisis. Entonces, con esto se recoge y se toma una decisión con estos criterios y se emite una interpretación global. Y una interpretación que se la debe dar no solamente en las empresas grandes, porque a veces pensamos que esto está relacionado con empresas con un número elevado de empleados, sino desde las empresas pequeñas, posiblemente las microempresas, en donde se debe hacer esta valoración real. Y me preguntan algo que no tiene que ver realmente con el despido, pero que voy a aprovechar su presencia, doctor, y es, ¿cómo podemos volvernos indispensables para el empleador? ¿Hay una posibilidad de que el trabajador pueda garantizar realmente su puesto? Bueno, tener una garantía absoluta de que va a permanecer una organización, eso no se puede saber, pero sí habría una posibilidad en que la persona pueda conservar su trabajo atendiendo las siguientes características. Aquí hablamos de un enfoque también de competencias laborales. Si hablamos de un trabajador que desarrolla las competencias de tal manera en que cumpla con su trabajo, cumpla no solamente con las tareas asignadas al descriptivo de puesto, sino cooperar con el buen ambiente de trabajo. Este tipo de cosas sí contribuyen a que la persona o que el empleador desee la presencia del trabajador porque le reporta resultados. Entonces, aquí el criterio es tener un acervo de competencias laborales desarrolladas, consolidadas, además de estar orientado al cumplimiento de objetivos. Entonces, el cumplimiento de objetivos, al reportar resultados tangibles, le genera al empleador una percepción positiva del trabajador. Entonces, como en el marco de las afirmaciones anteriores, si la persona tiene un desempeño laboral óptimo, cumple con los objetivos, con objetivos medibles, tangibles, el empleador al momento de hacer un análisis con este tipo de dimensiones, se encontrará con que, claro, si la persona cumple los objetivos y se desempeña de una manera eficiente, pues es preferible contar con este colaborador antes que desvincularlo. Bueno, eso es una manera, algo que puede hacer el trabajador para permanecer en la organización, pero habrá situaciones que son inevitables, fusiones de organizaciones o la liquidez de la empresa es tan baja que no se puede mantener a un conglomerado de personas, por más buenos que estos sean, también son factores a considerar. Y es precisamente mi siguiente pregunta, doctor, porque me dicen, no deberíamos dejar de lado también al empleador. Y una persona que entra en una crisis económica, posiblemente, que le obliga precisamente a despedir a sus trabajadores, no está en la mejor condición emocional tampoco. Quizás allí conjugan muchos factores también. No se diga una empresa que entra en quiebra, de que se está, decía yo en inicio, despojando de toda la vida de trabajo, de su capital, de su inversión, y aparte de ello, ser autor, sin quererlo, de esta difícil situación que veníamos observando en los trabajadores despedidos. ¿Cómo valorar desde la otra orilla qué es lo que está ocurriendo con ese empleador también? Hay que recordar que una organización no solamente es un entramado de relaciones económicas, sino también aparecen lazos afectivos con el capital humano, con las personas, que son las que mueven a una organización.
Entonces, por el lado del empleador, al tener que tomar esas decisiones deben tener por lo menos ciertos criterios. Es importante que las decisiones de desvinculación se las tomen y se las comunique a tiempo a la persona y se las comunique de la manera más directa, de la manera más humana. Entonces, en este caso se puede abordar el tema de la desvinculación desde aspectos tan sencillos como entrevistarle, tener una reunión en el despacho del empleador y comunicarle esta decisión. No a través de una misiva, no a través de un correo electrónico ni de un comunicado que aparece. Entonces es lo mínimo que puede hacer un empleador para mitigar esta situación y que el impacto psicológico no sea tan fuerte para la persona. ¿Empleadores que también se pueden sentir muy afectados y entrar en procesos de depresión? No es tan común como las personas que son desvinculadas, pero esto se da sobre todo en organizaciones donde hay una cohesión grupal más fuerte que otras, organizaciones donde ya se llega incluso a tener jornadas de trabajo más extensas, donde ya se pasa un vínculo de compañerismo, de camaradería una familiaridad, tan junto. Entonces, en estos casos sí, el desprenderse de su grupo de trabajo pueden generar reacciones también de irritabilidad, de tristeza, pero se da más en organizaciones muy cohesionadas. El doctor Freddy Coelho y la doctora Beatriz Cadena nos están acompañando. Vamos a una pausa. Volvemos en Justicia en Democracia, hablando el día de hoy de lo que implican estos despidos masivos y posiblemente a lo que vamos a arribar ahora mismo, cómo hacer una demanda colectiva. ¿Será beneficioso? De aquello se entera usted ahora mismo. Volvemos. No hay más injusto que buscar premio en la justicia. Cicerón. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Son las 11:45. Inicio del espacio publicitario. La nueva Elastrocil Óptima de Pinturas Unidas cuenta con calidad látex tipo 1. Tiene 21 colores directos, más de 1900 combinaciones y bajo olor. Y rinde. ¿Qué estás esperando para trabajar con ella? Llegó Elastrocil Óptima de Pinturas Unidas para pintarle una sonrisa a tus clientes más pilas. Pinturas Unidas. Ecuador nos inspira. Fin del espacio publicitario. Desde el Distrito Metropolitano de Quito. Cadena Democracia, la radio de la gente. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. La justicia es la firme y constante voluntad de dar a cada uno lo suyo. Santo Tomás de Aquino. Estamos de regreso. Estamos hablando de lo que implican los despidos masivos hoy en Justicia en Democracia. Gracias al Colegio de Abogados de Pichincha, como siempre, por su concurrencia y gracias a ustedes por mantenerse junto a nosotros. Doctora, volviendo a retomar ya la parte jurídica de esta conversación, cuando nosotros establecemos sobre todo que existe un número determinado de trabajadores que han tenido que separarse de su empresa, en muchas ocasiones también de un servicio público, posiblemente, hemos observado en la última temporalidad posiblemente un mayor registro de empresas públicas y privadas que han tenido que desvincular a su personal. Quizás la primera cosa que a uno se le viene a la mente es una demanda personal. ¿Cuán propicio resulta hacerlo de manera individual y cuán necesario más bien ya en orden de aspectos jurídicos hacerlo de manera colectiva? Yo quisiera preguntarle a usted,
¿cuándo usted recomendaría que se haga una demanda colectiva a un trabajador? A ver, las demandas colectivas básicamente es cuando son algunas personas desvinculadas de una empresa. ¿Algunas en número, algunas en relación al número de trabajadores? Al número de trabajadores. Puede ser que individualmente cada quien accione con un profesional de su confianza y proponga la demanda laboral ante los jueces competentes. También puede ocurrir que varios trabajadores se junten y prefieran realizar una demanda colectiva. ¿Cuáles son las ventajas? Las ventajas. Pensemos en el cúmulo de trabajo que existe en demanda de justicia, ¿verdad? Entonces, en los juzgados laborales hay una cantidad ingente de trabajo y realmente los jueces se empeñan a fondo por lograr equilibrar el derecho y la justicia para todos. Entonces, suponiendo que fueran 10 trabajadores, si cada trabajador plantea son 10 demandas, son 10 audiencias, son 10 fechas, 10 días, y todo eso desde luego que implica más empeño de los servicios de justicia. Si realizan, digamos, 5 de esas personas se unen para formular una demanda, es algo que el Código de Procesos les facilita, les faculta. Todos van a deducir sus pretensiones concretas, porque aunque sean desvinculados de una misma empresa, cada quien tiene funciones diversas. Esa es la primera inquietud que surge. Exacto. Quizás muchas de las personas que ahora nos están escuchando dirán, pero bueno, si es que hago una demanda colectiva, yo tengo 10 puntos que me interesan satisfacer. Así es. Posiblemente mi compañero de trabajo no tendrá estos mismos 10 puntos. ¿Cómo se puede incluir en una macro demanda todas estas necesidades? Precisamente porque cuando usted deduce, las pretensiones deben ser expresadas de una manera concreta y clara para cada quien. Exactamente. ¿Ninguna puede dejarse de lado? No. Cada quien esboza su realidad jurídica. Entonces, el uno tendrá derecho por su remuneración por los años, quién sabe, derecho a jubilación. Habrá otros que tengan derecho a otro tipo de beneficios. Habrá unos que por el tiempo de trabajo tendrán menos beneficios de pronto, pero como la pretensión es determinada y concreta para cada uno de los demandantes, entonces ninguno va a resultar perjudicado. ¿Y se necesita solo la representación de un abogado en casos como estos? Un abogado, y básicamente los trabajadores, si se resuelven por hacer una demanda colectiva, tienen que designar de entre ellos un procurador común para que les represente. Como le digo, las pretensiones van determinadas de una manera tan clara y además deben ser cuantificadas, de tal manera que al juez se le facilita el determinar el derecho de cada uno de los demandantes. Pero asimismo, imaginemos que aunque esa audiencia a la que convoque el juez en un juicio sumario, que es una audiencia que es realizada en 2 fases, aunque esa audiencia, dijéramos, le tomara una semana, en definitiva ha resuelto 5 casos en una sentencia. ¿Sí? Entonces, y eso va en beneficio de la colectividad. Claro, está brindando rapidez no solamente a su gestión, sino además a la resolución de estos problemas. Resuelve de una manera concreta, legítima, acredita de una manera diáfana el derecho que le corresponde a cada uno de los actores del caso. Doctora Cadena, y si es que nosotros establecemos que cuando es una demanda de carácter personal, yo puedo optar por un desistimiento en la medida en que vaya transcurriendo esta demanda porque ya me van a cancelar o llegué a un acuerdo de pago. Puede hacerlo. Cuando se habla de una demanda colectiva, uno de estos elementos, ¿podrían también retirarse y el procurador seguir representando a los otros? Desde luego que sí. O sea, usted puede transigir o renunciar o llegar a acuerdos sobre sus derechos, pero en cambio de los derechos de ajenos usted no puede endilgarse. Ahora, vamos a la inversa. ¿Qué tal si es que en procura de todos estos, los derechos de mis compañeros son resueltos y uno que otro mío no llegan a acordarse o no estoy de acuerdo con cómo se resolvieron? Igual, la ley prevé las instancias y los recursos para precautelar las pretensiones de cada demandante. Entonces nadie va a resultar perjudicado. Esta es como la decisión personal del trabajador. Desde luego. ¿El juez puede tener también en su capacidad el unir juicios que sean en contra de un mismo empleador, por ejemplo? Sí, hay lo que se llama acumulación de pretensiones, también puede ocurrir.
¿Y ahí cómo se trabaja? Ahí resultaría que el primer juez que conoció el caso es el que prevendría en el conocimiento de los otros. ¿Y quién representa a los trabajadores? Igual tendrían que, igual cada quien, claro, el procurador común es para que actúe en la eso nadie le puede negar ese derecho. ¿Siempre debemos ir con la representación de un abogado en procesos como estos? Sí, básicamente en procesos laborales se requiere la representación legal. Hay otro tipo de procesos especiales que prevé el Código General de Procesos que se refiere al procedimiento monitorio, cuando las reclamaciones no excedan de 3 remuneraciones básicas unificadas. En ese caso llena un formulario del Consejo de la Judicatura y no requiere un abogado para que impulse el proceso. O sea, esas son las excepciones que prevé. Estamos hablando de estos despidos masivos y ya nos explicaban que el tema de masivos dependerá más bien del número de trabajadores que son retirados de una empresa y del número de empleados que tenga esa misma empresa. Pero decía yo, cuando estamos frente a esta eventualidad de una quiebra y estamos observando que esta no es una empresa que quería retirar a sus trabajadores, sino que la situación económica le ha llevado a este extremo de tener que simplemente ya desaparecer la empresa. ¿Cuáles son los acuerdos a los que se puede llegar? Y le voy a poner a usted en la otra orilla. Bien decía usted que algunos derechos. Desde luego. ¿Cómo se le podría orientar ahora al empleador respecto de cómo validar sus derechos y cómo defender un poco lo que estimamos nosotros también deberían ser esta condición que tiene de defenderse? No sé si defenderse sea el término en esta circunstancia. Sino que, a ver, como bien hablaba, hay situaciones de las que son ajenas al querer hacer, a la voluntad del empleador. Y realmente son circunstancias que le obligan a deshacerse de ciertos trabajadores, desvincularlos de la relación laboral. Pero el empleador, como yo les decía, existen facilidades que les da las propias normas que han implementado la legislatura, por ejemplo, que para evitar llegar a este extremo se disminuyen un tanto las horas de trabajo, pero debe ser con acuerdo de los trabajadores y con aprobación del Ministerio de Trabajo. ¿Y ¿verdad? si no hay acuerdo de los trabajadores? Si no hay acuerdo de los trabajadores, no hay oportunidad de que el empleador se acoja a este beneficio. ¿Desde su experiencia son muchas las empresas que se han acogido a este recurso? No, al contrario, son muy pocas y de verdad justamente es porque ha habido un acuerdo con los trabajadores que ellos están conscientes de la situación de su empleador. Entonces, son muy pocos, pero sí lo han hecho. Okay. Desde luego que en cuanto a los aportes del IES no sufre menoscabo, sino que es sobre la remuneración pactada. Exactamente, eso sí, eso es lo que queda, ¿ya? Y en la situación, lo único, como les decía, a pesar de que los derechos de los trabajadores no pueden ser ni menoscabados ni disminuidos de manera alguna, pero lo que sí se podría conceder es hasta una facilidad de pago para que honre los compromisos asumidos. Pero también puede ocurrir que los trabajadores lleguen a ser una especie de copartícipes en el trabajo. Entonces, entre todos van a salir y solventar esa situación. Que sería lo ideal, ¿no? Lo ideal. Y también le decía que en el evento de que el empleador se declare en una situación de dificultad económica, la empresa, cuando se rehabilite, está en obligación de volver a contratar a los trabajadores con los que estaba trabajando. Sí, exactamente. Sí, claro, dependerá de si la voluntad de los trabajadores es de regresar. Pero básicamente eso es. Entonces, pero es parte de los acuerdos a los que se pueden arribarse esos acuerdos. Pero desde luego el principal, como le digo, es sustentar la cuestión económica. ¿Qué es lo que uno aspira que las personas resolver? Doctor, estamos contra reloj, sin embargo no quiero dejar de lado, tenemos una llamada. Muy buenos días, escuchamos. Buenos días, quiero hacerle una pregunta a la doctora Cadena. Doctora, suscita lo siguiente: una persona que se retira de una empresa con 5 años de servicio y está embarazada sin haberse casado y que el señor también trabaje en la misma empresa, dígame, doctora, ¿puede renunciar o qué es lo que tiene que hacer? Gracias. Ya.
Básicamente, si los dos están en la misma empresa sin tener vínculo matrimonial, me dice, ¿verdad? Puede seguir trabajando, o sea, no pueden obligarle a renunciar. No puede haber un reglamento interno que le obliga a esta persona, tiene que separarse uno de los dos de la empresa, mucho más si dice que está en estado de gestación. En estado de gestación, recuerde que existen tratados internacionales que protegen el estado de maternidad de la mujer. Y la propia Constitución establece entre los grupos de atención prioritaria, grupos vulnerables, la mujer embarazada es una de las cuestiones preponderantes. De tal manera que en el evento de que la señora voluntariamente se desea desvincular de la empresa, puede plantear el desahucio y desde luego el empleador está obligado a indemnizarle con el 25% de las remuneraciones por cada año laborado. Y si se produce efectivamente el despido porque no es la voluntad de ella el desvincularse de la empresa, recuerde que ella puede hacer uso del llamado despido ineficaz que prevé el Código de Trabajo y con ello le notifican al empleador y si es que el juez le ordena el reintegro al trabajo en el evento de que y es la voluntad de la trabajadora el retornar o no. Si no regresa y es su voluntad salir de ahí, tiene derecho a que le indemnicen a más sería en este caso 6 años de 6 remuneraciones y además 1 año por la cuestión de despido en estado de gestación. Que es una garantía precisamente de esta mujer embarazada. Es las garantías que está en el Código de Trabajo, la Constitución y tratados internacionales. Así hemos concluido con este tema, no sin antes invitarles a ustedes a que nos vuelvan a sintonizar el próximo día miércoles en Justicia en Democracia. El día de hoy nos han acompañado la doctora Beatriz Cadena y el doctor Freddy Coelho. Ustedes dos, además, podrían también asesorar a muchas de las personas que pueden estar en esta difícil situación de despido. Doctora, ¿dónde podrían contactarles? ¿Lo pueden hacer a través del Colegio de Abogados? ¿Cómo lo hacen? Desde luego, en el Colegio de Abogados, yo soy miembro del directoria principal. Además, tenemos el despacho en el edificio Benalcázar 100, ubicado en La Paz Miño, E4, 130 y Avenida 6 de Diciembre. Y en el correo nos pueden ubicar en la página web www.cadenaconsultores.com. Estamos para servirles. Y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. El próximo miércoles retornaremos aquí en Justicia en Democracia.